Muy buenas tardes, hoy estamos con el tema 3 de geopolítica, la guerra de Ucrania. Voy a hacer un breve resumen del tema, por lo tanto no me voy a parar a explicar detalladamente cada uno de los puntos. Si tenéis cualquier cuestión, pues me lo dejáis por la barrita de comentarios o me mandáis un mensaje por privado. Vamos a iniciar directamente con la geografía física de Ucrania. ¿Cuáles son los puntos más relevantes a destacar si os pregunta? Bueno, sobre todo el río Dnieper, que va a ser básicamente la línea física que va a determinar el frente actual, ¿vale? La península de Crimea, el Mar Negro, el Mar de Azov. Y bueno, ver que es un territorio bastante plano, con una gran llanura por aquí, otra por allá, los montes de Donetsk y luego tenemos aquí la meseta, ¿vale? Y ya los montes Cárpatos. Bueno, es un territorio que es bastante interesante a nivel geográfico, pero bueno, sobre todo esto es las cuestiones que vais a decir. Bueno, y el estrecho de Kerch también, ¿vale? Que es lo que conectaría, digamos, territorio ucraniano con territorio ruso por aquí. Vale. Bueno, a nivel político, pues bueno, puedes ver aquí Ucrania, que tiene unos muy amigables vecinos, como son Rusia, Bielorrusia y demás. Luego tenemos pues, Polonia, Eslovenia, Hungría, Rumanía, Moldavia. Bueno, y a nivel marítimo, pues tendremos entre Turquía y Bulgaria. Y aquí os he dejado los recursos mineros de Ucrania. ¿Vale? Para ver que Ucrania es un país que, bueno, tiene bastantes, es rica en minerales, ¿vale? Y eso tiene un enfoque económico que es bastante relevante para el conflicto, sin duda. A nivel histórico, bueno, sé que habíamos dicho que habría que empezar por la década de los 20, pero me he visto en la obligación justamente de hablar de la Primera Guerra Mundial, como no. Bueno, vamos a hacer un repaso. Las fechas más importantes, o sea, aquí os he puesto una cronografía de varias cuestiones. Las más relevantes, sobre todo, bueno, pues Ucrania en la Primera Guerra Mundial, evidentemente, por parte de un territorio ruso, Tratado de Brest-Litovsk, donde pues, Rusia pierde muchísimo territorio. Y sobre todo que en 1919 Ucrania hace la guerra de independencia ucraniana, importantísimo porque a partir de aquí va a empezar todo el gran nacionalismo ucraniano. Bueno, evidentemente van a ser aplastados por el ejército bolchevique y esto, bueno, llevará a los tratados de Riga y demás. Y al final, básicamente, Ucrania va a ser dominada por la Unión Soviética e incorporada como un nuevo estado de la Unión Soviética, ¿no? La República Popular de Ucrania, la República Soviética, bueno, de Ucrania, ¿no? En los años 20, aquí sí, bueno, se intenta, bueno, intento de ucranización no sale nada bien. Y la cuestión es que Stalin será quien llegará al poder en Rusia y bueno, digamos que no se va a portar precisamente bien con los pobres ucranianos, provocándoles hasta un genocidio en la década de los 30, lo que llamaremos el Holodomor, ¿vale? Y bueno, básicamente sobre todo eso, a partir de la Segunda Guerra Mundial va a ser invadida por Alemania. Bueno, al final evidentemente los alemanes perderán y demás y veremos pues que se creará un movimiento nacionalista armado ucraniano que va a resistir muchos años, hasta 1950 más o menos, ¿no? O sea, hasta después de la muerte de Stalin se va a mantener este movimiento de resistencia ucraniano. 1954 es una fecha muy importante porque Nikita Khrushchev transfiere Crimea, que en ese momento le pertenecía a Rusia, a la República de Ucrania. Total, al final eran todos prácticamente el mismo territorio, entonces estaba un poco igual. En el 86 tenemos la catástrofe de Chernóbil, también muy importante. Y ya sobre todo la fecha más importante, pues en 1991, que es la declaración de independencia, ¿no? Y esa posterior disolución de la Unión Soviética. Sin embargo, esto no acaba aquí, sino que hay un tratado de amistad con Rusia y Ucrania. Y además, bueno, pues hay una devolución de las armas atómicas Ucrania a Rusia a cambio de la protección de la misma. Bastante irónico hoy en día, lo sé, sí, pero bueno, hay que recordar que al final la hermandad entre Ucrania y Rusia, pues fruto de los años posteriores, sobre todo a Nikita Khrushchev, pues era bastante considerable, ¿vale? Hay diversas cuestiones, ya digo, os los podéis mirar tranquilamente.
Lo importante es que al final Yanukovych llega al poder, un presidente muy prorruso, ¿vale? Echa para atrás cualquier acercamiento de Ucrania hacia la OTAN, la Unión Europea y demás, ¿vale? Y ya para 2014 sucede el gran hecho, ¿no? Y es eso que llamamos el Euromaidán, ¿vale? Básicamente es un movimiento pro Unión Europea, pro Occidente, pro OTAN, que hay alrededor de Ucrania, que es claramente popular y mayoritario, y que acaba produciendo la caída del régimen de Yanukovych, ¿no? Un corrupto amigo de Rusia. Y esto lo que hace es que inmediatamente Rusia se movilice ya al mando de Putin y ocupe y anexione Crimea. ¿Vale? Recordemos que había sido regalada, pues la incorporan a la fuerza al ver que Ucrania no iba a ser ya tan amiga, ¿no? A partir de aquí, en 2014 también inicia lo que se llama la guerra del Donbass, ¿vale? Hay sobre todo dos repúblicas, la República de Donetsk, la República de Lugansk, que deciden básicamente independizarse y ya se inicia una guerra civil que va a empezar desde 2014. Hay dos protocolos, sobre todo muy propiciados por la Angela Merkel, ¿vale? Que son el protocolo el 1 y el 2 de Minsk en 2014-2015, para intentar solucionar la situación y demás. Pero bueno, al final el conflicto se mantiene, Zelensky llega a la presidencia y bueno, en 2022 es cuando ya directamente estalla el conflicto porque Rusia reconoce a Donetsk y Lugansk como repúblicas independientes y estas le piden ayuda a Rusia para que intervenga para ayudarlas, ¿vale? En esa famosa operación especial. Evidentemente lo que hace en verdad Rusia es invadir a una gran escala a toda Ucrania, ¿vale? En respuesta. Bueno, como ya todos sabemos, intenta tomar Kiev, le sale como fatal, hay una retirada de Rusia, bueno, luego cae Mariupol, hay una contraofensiva de Kharkov, Ucrania recupera Gerson, la batalla de Bakhmut y luego hay la contraofensiva ucraniana. Bueno, además eso es básicamente el conflicto y ahora la situación está más o menos estancada, ¿vale? En esa línea de frente que habíamos presentado antes. Hello, Biden. It's Zelensky. We need 5 billion rockets to bomb Donetsk children. Slava Ukraini. Bueno, en memes aparte, evidentemente, pues el conflicto como tal empieza el 24 de febrero de 2022, cuando Rusia lanza esa ofensiva militar total que habíamos comentado anteriormente. Las partes, bueno, muy simples, Ucrania, Rusia, Donetsk y Lugansk y Bielorrusia directamente, ¿vale? E indirectamente, aunque creo que debería ponerla directamente, Estados Unidos y la OTAN, que está dando un apoyo militar importantísimo a Ucrania para que se mantenga. Sin su apoyo es evidente que la guerra no se habría mantenido. La Unión Europea, que ha pagado la otra mitad del pastel. Reino Unido también, evidentemente. Y bueno, ya pues podríamos desgravar Polonia, los países bálticos y demás. Y ayudando a Rusia, pues evidentemente Irán, Corea del Norte, China, Turquía como un país más neutral y bueno, los otros miembros también apoyando a Ucrania, ¿vale? El conflicto en sí, bueno, más o menos ya lo hemos mostrado, ¿no? Ese intento de tomar Kiev las primeras semanas, sale mal, se deben de retirar y ahora mismo la línea de frente, pues bueno, eh, se mantiene en Donetsk, en el Donbass, Crimea ya es totalmente rusa prácticamente. Y bueno, el conflicto está bastante estancado, aunque es verdad que Ucrania ha conseguido incluso bombardear Moscú recientemente. Así que bueno, no es que esté la cosa tampoco muy bien, ¿vale? ¿Cuál es el posible final? A ver, hay muchas opciones, ¿vale? O sea, lejos de los memes que pueda aquí plantear, ciertamente lo más posible es que en Ucrania se vaya olvidando de recuperar Donetsk, Lugansk y Crimea. Al final Rusia tampoco está al 100% de capacidad ofensiva, evidentemente. No, no tienen intenciones de hacer una gran guerra y en caso de hacerla, de verdad, seguramente Ucrania no podría resistir, ¿no? En el mapa de antes, de Hello. hecho, este de aquí, lo he puesto porque hay mucha gente justamente que infravalora la capacidad ofensiva de Rusia. Esta es la invasión bolchevique de Ucrania. En esa época estaba el ejército negro de Ucrania y es aplastado totalmente por la mayoría, por la superioridad numérica rusa.
básicamente, ¿no? Hello, Algo que si hoy en día no ha hello, pasado bye. en parte sobre todo porque el ejército ruso no está al 100% de su capacidad de reclutamiento, sería contraproducente. No es una guerra que juegue la supervivencia del Estado ruso, pero en caso de hacerlo de verdad, pues se podría activar, ¿vale? He escuchado mucha gente que dice cosas de bombas atómicas y demás. No, evidentemente eso sí que no es una opción. Lo que sí que una movilización total por parte de Rusia sí que sería posible. Y ahí veríamos si Ucrania puede mantener el frente, sobre todo en caso de un apoyo total también de Bielorrusia haciendo una invasión por el norte del país. Hay muchas opciones, yo no creo que el conflicto vaya a escalar más, sino que más bien se va a enfriar poco a poco. Ucrania deba de aceptar igual tácitamente la ocupación de estos territorios ya como ruso y se haga pues una línea de seguridad entre medio, ¿eh? Pero bueno, hay muchas posibilidades y aún se tiene que ver. Y espero que os haya servido de algo este breve resumen y hasta la próxima.